Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas. Agradecido estoy de poder estar nuevamente con ustedes, desde la radio, desde mi casa, de mi hogar. Saludo a todos los hermanos que nos ven por Facebook. Y bueno, el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 de Barrio El Tambo. Señor bendiga a nuestro hermano Benítez, que el Señor le bendiga grandemente su vida, también al hermano que está conectado a través de la radio con nuestro programa. El Señor bendiga al hermano Alonso, a la iglesia que está en Misiones. Y bueno, hermanos, estamos para bendecir la vida de todos ustedes por medio de la palabra de Dios, ¿no? Porque la bendición tiene que venir de Dios. Y Dios nos dejó su palabra para bendecirnos. Al principio Dios bendijo la tierra sacándola del abismo, de las profundidades, de la oscuridad, de la inundación. La bendijo trayéndola nuevamente a la luz, ¿no? Y eso todo lo hizo por la palabra y muchas cosas más. Entonces nosotros creemos que la manera de bendecir a los hermanos, la manera de bendecir a las hermanas es por medio de la palabra de Dios. Gracias le doy al Señor por estar una vez más con todos ustedes. Gracias al Señor por los hermanos de la congregación, que gracias a ellos es posible nuestro programa en vivo. Gloria al nombre del Señor. Gracias a los hermanos que siempre están escuchando nuestro programa. Si usted quiere mandar un mensaje o una pregunta, puede hacerlo por medio del WhatsApp, ¿no? El WhatsApp es 11 33 17 75 98. Ese es el WhatsApp, 11 33 17 75 18. Puede mandar cualquier pregunta o cualquier pedido de oración y nosotros en la iglesia vamos a orar. Gloria al nombre del Señor. Gracias al Señor por todo lo que Él nos permitió hacer este fin de semana para poder alabarle y glorificar su nombre. Vamos a hacer una breve oración y después vamos a ir directamente a la palabra. Gloria al nombre del Señor. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote a ti, Señor, el respaldo que solo tú puedes dar a aquellos que predicamos tu palabra, a aquellos que tenemos el ministerio de la reconciliación. Señor, que tu Hijo Jesucristo sea ensalzado, que sea visto, que sea aceptado, que sea reconocido a través de la predicación de tu palabra. Señor, que las personas puedan entender, ¿no?, el mensaje que tú nos has enviado por medio de tu Hijo. Padre, respalda tu palabra, respáldanos a nosotros también, y si en alguna medida te hemos ofendido, te pido perdón, Señor amado, y pueda, Señor, usar mi vida para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, gloria al nombre del Señor. Y bueno, vamos a leer un poco en el libro de Romanos, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo 1, versículo 16. Y Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, en el Evangelio, por fe y para fe, ¿no?
y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Este es un versículo bastante trillado, bastante predicado, pero la palabra de Dios siempre nos lleva a, digamos, al origen de todas las cosas, ¿no? Poder ver el Evangelio que nosotros predicamos es el Evangelio de la salvación, por un lado. No, en este versículo habla de la salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Por qué debería avergonzarse del Evangelio? Y en el momento en que Pablo estaba en Roma, los cristianos eran perseguidos, ¿no? Eran encarcelados y bueno, y eran privados de su libertad. Y entonces Pablo, con esa unción del Espíritu Santo, con esa llenura, con ese poder que tenía el hermano, él sintió el coraje, la valentía para dar testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él no estaba dispuesto a avergonzarse del Evangelio. ¿No? En un mundo donde, en el tiempo de Pablo, donde era muy peligroso ser cristiano o era algo vergonzoso ser cristiano, pero él aún así, él no se avergonzaba. ¿No? Él estaba dispuesto a sufrir los padecimientos de Cristo por su iglesia. ¿No? Él estaba dispuesto a padecer, ¿no? por el Evangelio. Y eso es algo precioso y algo maravilloso, ¿no? Y a nosotros nos deja un ejemplo, ¿no? Porque avergonzarse del Evangelio es avergonzarse de Cristo, ¿no? Porque Cristo es el Evangelio, Cristo es la buena noticia. El Señor Jesús que vino en carne, o Dios mismo que vino en carne por medio de Jesucristo, porque Jesucristo o Jesús era Dios encarnado. Y él no se avergonzó, ¿no? de dar testimonio de su Padre. Y eso que se le venía, estaba la cruz en el horizonte, ¿no? La cruz y el Calvario, pero él amaba tanto la verdad, él amaba tanto la persona del Padre, y él conocía al Padre, que el Padre no lo iba a dejar a él, a pesar de las tribulaciones, de las angustias, de las persecuciones, de las luchas, de las pruebas, de las tentaciones, que el Padre no lo iba a dejar en ningún momento, porque él conocía su identidad, él era el Hijo de Dios, ¿no? Y conocía a su Padre también, conocía al Padre que le había pedido, ¿no? Que viniera a este mundo para dar su vida, ¿no? Y él dijo, yo iré, ¿no? Como dice en el libro de Isaías, yo iré, Padre, yo iré. Y entonces él vino y él se encarnó y él tomó forma humana y bueno, y tuvo un vivir humano de 33 años acá en la tierra y bueno, y después fue torturado, crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y él nunca se avergonzó, él nunca se avergonzó. Y así lo invitó también en ese sentido el apóstol Pablo. Y también los otros apóstoles también, ellos dieron su vida por lo que creyeron. Y bueno, y ahí está, no avergonzarse, no avergonzarse. El mundo quiere que nosotros nos avergoncemos del Evangelio, ¿no? Quiere ridiculizarnos, ¿no? O mejor dicho, Satanás a través de nuestra debilidad o de nuestra falta de firmeza o a través de nuestra persistencia en el camino del Señor. Él busca siempre avergonzarnos, Él quiere humillarnos, Él quiere pisotearnos, ¿no? Él quiere degradarnos hasta lo máximo, ¿no? Que a Satanás lo que más le molesta
¿no? Es un hombre de fe, una mujer de fe, ¿no? Que crea en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Creer en el poder del Evangelio, que el Evangelio tiene poder para salvar, ¿no? Ese poder viene de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque ¿cuál es el lugar de mayor poder? Es el lugar de debilidad, ¿no? ¿Y dónde está la debilidad? Ahí en la cruz. Un hombre, Jesús, Dios murió, ¿no? Jesús murió, ¿y qué podía hacer? Era un hombre débil ahí, un hombre que se había despojado completamente de su poder, de su riqueza, de su autoridad. Era un hombre completamente débil. Y ahí, a través de esa debilidad, Dios manifestó su poder, ¿no? Porque Él cargó con los pecados de todos nosotros. Él cargó con nuestra culpa, con nuestro destino, por así decirlo, y nos salvó a nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecado. Él nos dio vida a nosotros. Por eso, avergonzarse del Evangelio, ¿no? Avergonzarse de ser cristiano, avergonzarse de Jesús, ¿no? Era algo que Pablo no estaba dispuesto a hacer, ¿no? Él estaba dispuesto a sentir orgullo, a sentir, dar la cara, no esconderse del Evangelio, ¿no? Y bueno, y eso vamos a tratar de hacer nosotros también, con la ayuda del Señor. Y sabemos que la valentía que nosotros tenemos, eso viene del Espíritu. El Espíritu es muy amplio, no es solamente el Espíritu de Dios, sino que el Espíritu es la palabra también, ¿no? El Espíritu es la palabra. Y también el Espíritu es la nueva creación, ¿no? Porque es un hombre espiritual. Entonces es muy amplio. Y el Espíritu es la vida del Padre resucitando a su Hijo, trasladada a nosotros. Ese es el Espíritu también. Y eso nos da coraje, eso nos da valentía, eso nos da vigor, fuerza, eso nos da determinación, ¿no? A nosotros. Por eso el contacto que nosotros tenemos que tener con esa vida que hemos recibido, porque no podemos decir que no la hemos recibido, cuando la hemos recibido y cada uno sabe que la recibió. Entonces no puede decir no la he recibido, no, usted recibió esa vida. Cuando recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de todo su corazón, usted recibió esa vida y esa vida está para asistirle, no está para capacitarle a usted, para capacitarme a mí a no avergonzarme del Evangelio, a no avergonzarnos del Evangelio. No, el Evangelio para nosotros es el poder que nos salvó a nosotros de la condenación y del juicio eterno y que nos va salvando cada día. Porque ustedes saben que la salvación se procesa en nosotros durante toda nuestra vida. Hemos sido salvados del infierno, hemos sido salvados de la condenación eterna, pero hemos sido, discúlpame, estaba distrayendo, hermanos, hemos sido salvados del infierno, de la condenación eterna, pero por medio del sacrificio de nuestro amado Señor, ¿no? Avergonzarnos de Jesús, eso no está en nuestro pensamiento. Eso no está ni siquiera en nuestra intención de avergonzarnos del Señor. Nunca. Que el Señor nos guarde, de avergonzarnos del Evangelio. Nosotros estamos muy agradecidos por el Evangelio que nos salvó y nos salva, porque nos va salvando cada día, ¿no? Al que invocar el nombre del Señor será salvo. Y eso es para la vida práctica, ¿no? Invocamos al Señor, oh Señor Jesús, ayúdame en este momento de prueba, ayúdame, Señor, en este momento de enfermedad, ayúdame en este momento de tentación. Y bueno, y el Evangelio nos salva, ya nos salvó nuestro espíritu. Ahora
lo que está tratando de salvar nuestra alma, y esa salvación dura toda nuestra vida, ¿no? La santificación de nuestra alma, porque siempre nosotros tenemos batallas, ¿no?, dentro de nosotros que libramos por medio del Evangelio, por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor. Ahí podemos ver en Efesios capítulo 6, si usted me quiere acompañar, hermanos amados, gloria al nombre del Señor. Capítulo 6 de Efesios. Fíjese lo que dice, versículo 17 creo que es. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Dice así: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el yelmo de la salvación, ¿qué es el yelmo de la salvación? Es el conocimiento de nuestra salvación. El yelmo de la salvación es el conocimiento de nuestra salvación. Porque muchos cristianos no saben que son salvos. Ellos esperan ser salvados todavía. Ellos esperan ser salvados al final de su vida, ¿no? ¿Y cómo son salvados ellos? Y bueno, ellos esperan ser salvados por medio de su conducta, por medio de su rectitud, por medio de su integridad. Esperan ser salvados allá en el final, ¿no? Pero el yelmo de la salvación es el conocimiento de nuestra salvación. ¿Y qué dice la palabra con respecto a nuestra salvación? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar, dice, para salvar a todo aquel que cree. Fíjese, ¿entiende usted, hermano, lo que estamos hablando? Muchos no entienden eso, ¿no? Sobre la salvación. Entonces, nosotros cuando recibimos a Jesucristo, eso lo podemos leer ahí en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9, ¿no? Nosotros vamos entendiendo la salvación de a poco, por medio del conocimiento. ¿De qué conocimiento? Del conocimiento revelado de su palabra. La palabra de Dios nosotros nos revela la salvación, ¿Cómo fue que Dios puede salvarnos ahora a nosotros? Lo que antes no podía hacer, Dios no podía salvar al hombre, a no ser por medio de que el hombre cumpliera la ley, pero la ley era imposible de cumplir porque el hombre tenía una naturaleza pecadora, porque el pecado nosotros lo hemos heredado de Adán. Adán pecó y entonces el pecado, la muerte, no pasó a todos los hombres. Ahora, fíjese cómo nos explica la Biblia, cómo nos explica el Señor sobre la salvación, cómo nos explica el Señor eso. Y dice así, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo seremos salvos? Cuando confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón. Ahí somos salvos. Serás salvo cuando hicieras eso. No al final de tu vida. No al final, sino al comienzo. Cuando vos aceptás a Cristo, cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, entonces usted recibe la salvación. Ahora dice así, eso leímos en el versículo 9. Ahora vamos a leer, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Veo que la salvación viene por la fe, ¿no? Por la fe viene la salvación. Cuando nosotros escuchamos la palabra de fe, como dice el versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos hay ahí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Vio? Entonces nosotros ahora creímos en el Señor Jesucristo por la predicación, ¿no? Por la predicación, porque también dice que
es necesario predicar el Evangelio para que las almas sean salvadas, ¿no? Pero ¿a quién predican? Aquellos que son enviados. Predican el Evangelio, la palabra de fe, la palabra que produce fe, porque la palabra produce fe, ¿no? Aquellos que la escuchan, aquellos que la oyen, ¿no? Esa palabra produce fe. En el inconverso, en el incrédulo, la palabra produce fe en ellos. Entonces, esa es la manera en que el Evangelio nos salvó a nosotros. ¿Cuándo nos salvó el Evangelio? Cuando creímos, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, volvamos al yelmo de la salvación, ¿no? En Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 17, habíamos leído, y dice así: tomad el yelmo de la salvación, ¿no? Tomad el yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el yelmo de la salvación es el conocimiento. Ese conocimiento de la salvación es como un casco que cubre mi cabeza. ¿Vio? Antiguamente los soldados usaban un casco en la cabeza, hoy también, para que los dardos, es decir, las flechas, ¿no? La flecha puede ser la duda, la flecha puede ser los malos pensamientos, la flecha pueden ser las acusaciones de Satanás en contra de nosotros. Las flechas rebotaban en el casco y no sufrían la muerte. Nosotros tenemos que usar el casco de la salvación, es decir, tenemos que entender que nosotros somos salvos por medio de los méritos de Cristo. ¿Cuándo somos salvos? Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí en ese momento ya somos salvos, pero no somos enteramente salvados. Nuestro espíritu es salvado, nuestro espíritu es regenerado. Es decir, que ¿cómo es salvado nuestro espíritu? Cuando Dios se une a nuestro espíritu, ¿no? Porque dice la palabra de Dios ahí creo que es en Primera de Corintios, en el capítulo, creo que es en el capítulo 5 de Primera de Corintios, si usted quiere acompañarme, para poder ver bien todo esto, bien hermano, para que usted pueda tener certeza de su salvación, de lo que Dios dice en su palabra. Dice, creo que capítulo 6, verso 17, creo que es, o 16. Dice, vamos a leer el 16. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Pero ¿qué dice? Los dos serán una misma carne, una sola carne. Pero el que se une al Señor, nosotros ya nos hemos unido cuando lo recibimos al Señor Jesucristo, nosotros lo hemos recibido, y nos unimos, y Él se unió con nosotros, nos unimos al Señor, es un espíritu con Él. Ahora, nuestro espíritu, que estaba muerto, es decir, muerto porque estaba separado de Dios, porque acuérdese que el alma recibió el soplo. El alma era el soplo que el hombre había recibido en el principio. El alma recibió la vida de Dios. Bueno, el hombre está constituido por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu del hombre, cuando Adán cayó, el espíritu del hombre estaba muerto. ¿Por qué estaba muerto el espíritu del hombre? Porque él se distanció de Dios. Porque cuando el hombre se distancia de Dios, su espíritu muere. Entonces, o él vive en el alma o él vive en la carne. Ahora, cuando vino Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, Él regeneró nuestro espíritu. Es decir, le dio vida nuevamente a nuestro espíritu, o le da vida a nuestro espíritu cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador. Ahora nuestro espíritu volvió a la vida, a la comunión con Dios. ¿Quiénes experimentan esto? Los creyentes, aquellos que reciben a Jesucristo de corazón, aquellos que le reciben como su Señor y Salvador. Por eso dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Ahora, miremos el yelmo de la salvación, el casco.
el casco que nos cubre, porque los dardos que manda el diablo y el diablo a través de las falsas doctrinas, a través de la falsa enseñanza, nos quiere llevar a nosotros a dudar de nuestra salvación, mirándonos a nosotros mismos. Pero, ¿por qué? Porque las falsas enseñanzas dicen que la salvación la podemos alcanzar nosotros mismos por medio de las buenas obras, por medio de cumplir los mandamientos de Dios, por medio de la moral. ¿No? De la buena moral podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Eso hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas que hablan de eso. Esos son dardos del fuego del maligno que nos quieren llevar a nosotros a a no gozar la salvación, a no disfrutar la salvación, porque la salvación se goza, se disfruta, porque ahora entendemos que la salvación no la podemos perder. ¿Por qué no la podemos perder? Porque nosotros no la hemos logrado. Nosotros no hemos logrado la salvación. El que logró la salvación fue nuestro amado Señor Jesucristo. Él nos salvó a nosotros. ¿De qué nos salvó? De la condenación eterna, del juicio eterno. Cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces mi espíritu es nuevamente regenerado, es decir, vuelto a la comunión con Dios, vuelto a la vida. Porque estaba muerto el espíritu, pero ahora está vivo por medio de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, gracias Señor. Entonces no tengo que hacer nada para que mi espíritu sea renovado. Lo único que tengo que hacer es creer. Usted tiene que creer en el Evangelio, tiene que creer en el Señor Jesucristo, tiene que creer en el sacrificio. Jesucristo vino a este mundo, ¿no?, para dar su vida, para que usted pueda ser salvado de la condenación y del juicio eterno, ¿no? En primera instancia, ¿no? La salvación es en nuestro espíritu. Nosotros estamos unidos al Señor, en nuestro espíritu está unido al Señor, y eso, ¿con qué seguridad yo tengo de que eso es así? La fe. ¿Y de dónde vino la fe? De la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, si nuestro espíritu está unido al espíritu de Dios, ¿cómo puede ser que no sintamos la vida? Porque nos unimos a través de la vida que se nos fue dada. ¿Cuán pocos conocen lo que es la salvación? La salvación es algo que logró nuestro amado Señor Jesucristo, pero la religión nos lleva a que nosotros nos tenemos que salvar, ¿no? Por medio de nuestras obras, por medio de nuestra moral, por medio de nuestra conducta, ¿no? Y eso es imposible. Es imposible, ¿no? Por eso vino el Salvador. Como nosotros o el hombre no podía salvarse a sí mismo, entonces Dios envió un Salvador. Y ese Salvador se llama nuestro amado Señor Jesucristo, o nuestro Señor Jesús. Él logró la salvación. Entonces el Evangelio es poder de Dios para salvar. Ahora, ¿por qué tiene poder el Evangelio para salvar? Porque la obra fue consumada. ¿No? El hecho ya fue consumado. Aunque usted no lo crea, el hecho ya está consumado, ¿no? Yo soy salvo por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nunca soy salvado por lo que yo hago, sino por medio de lo que Jesucristo hace. La salvación inicial, la salvación progresiva y la salvación final, eso es por medio de Jesucristo. Siempre los méritos son de Cristo. Por eso, avergonzarnos de aquel que nos salvó, avergonzarnos de aquel que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual lo único que producía era angustia, dolor, tristeza, amargura, quebranto. Avergonzarnos de Jesús, de ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros somos cristianos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y lo decimos con humildad y con orgullo a la vez. Y con orgullo porque Él nos salvó. Entonces el Evangelio es poder de Dios para salvarte. Usted no espere ser salvo, usted que creyó a Jesucristo, que creyó en Jesucristo, usted que le recibió al Señor Jesucristo en su corazón como
como su Señor y como su Dios, ¿no? No espere ser salvo, usted ya es salvo. Métaselo en la cabeza y ahí se va formando el casco que le va a proteger. ¿Por qué se lo tiene que aceptar a esto que yo le estoy diciendo? Porque la palabra de Dios dice, si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo? Cuando confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Y ahora usted tiene que creer que en ese momento usted recibió la vida de Dios. La vida de Dios, porque ¿cómo viene la vida de Dios a nosotros? Por medio de la simiente. ¿Cuál es la simiente? Es la palabra de Dios, ¿no? Así como en lo natural, para procrear vida, se necesita el esperma, eso es lo natural, pero lo espiritual es la simiente. La simiente tiene de alguna manera un parecido al esperma, pero el esperma es para lo natural y la simiente es para lo espiritual. ¿Y la simiente cuál es? La palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando creemos la palabra de Dios, esa simiente, esa palabra produce en nosotros una vida nueva. ¿Cuál vida? La vida del Señor Jesucristo en nosotros. Fíjese, hermano, avergonzarnos del Evangelio, lejos sea de nosotros avergonzarnos. Que el Señor nos guarde, que nunca nos lleguemos a avergonzar del Evangelio, ¿no? El Evangelio es la mejor experiencia que una persona puede tener consigo misma, ¿no? Consigo misma. No hay una experiencia más alentadora, más vivificadora. No hay una experiencia más sublime, ¿no?, que haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay otra experiencia, no hay una experiencia, ni siquiera la intimidad en el matrimonio puede superar esa experiencia que tenemos con el Señor cuando lo sentimos dentro de nosotros. Eso es algo que no dura 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, no sé. Esto dura todo el día, todos los días de nuestra vida, en tanto y en cuanto nosotros nos mantengamos nosotros allí, ¿no? Nos mantengamos ahí en el Señor, nos mantengamos en Cristo. Entonces, el yelmo de la salvación. Cuando el casco el yelmo de la salvación es el casco. ¿Cuándo el casco me protege a mí? ¿No? ¿Cuándo me protege? El casco me protege a mí cuando yo creo que la salvación la obró Jesucristo. No cuando la salvación la obro yo. No, ahí no me protege, no hay casco. Entonces, la fe en ese sacrificio, ¿no?, me da seguridad, me da firmeza. El diablo viene siempre con sus argumentos viejos, ¿no?, ineficaces, donde él nos dice, pero vos no te acordás lo que vos fuiste antes. ¿Vos no te acordás lo que hiciste antes? ¿Vos no te acordás que vos hiciste esto y aquello? Que eras un borracho perdido, tirado en la cuneta. ¿Vos no te acordás que eras un violador o un drogadicto o un ladrón o un asesino? ¿Vos no te acordás que eras un moralista, ¿no?, que condenabas a todo con el dedo apuntando por todos lados? ¿No te acordás? Y el diablo nos lleva a nosotros, por medio de su argumento, a que nosotros dudemos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué le decimos? Satanás, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Lo que yo fui, eso Jesucristo lo llevó a la cruz, porque mi vieja vida fue crucificada, ¿no?, con Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora yo vivo otra nueva vida, una vida nueva, una vida eterna. No, usted no tiene que aceptar las acusaciones del diablo. No, usted tiene que aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, avergonzarnos del Evangelio. No, nosotros deseamos, o Dios desea, que usted pueda gozar de su salvación.
La salvación es para gozarla, para disfrutarla, ¿no? La salvación es como que alguien le regale un auto 0 kilómetros a usted, una casa nueva, un castillo nuevo, una inmensa fortuna. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Se va a poner triste? No, usted va a gozar, va a disfrutar. Su corazón se va a alegrar, se va a contentar por esos regalos que usted le han hecho. Así también la salvación es motivo de gozo, ¿no? El gozo en nuestro corazón hermosea el rostro. Dice que nosotros tenemos por ese regalo que Dios nos dio, por eso que nosotros hemos recibido en nuestro corazón, eso nos tiene que hermosear. En estos 40 años, 50 años de la iglesia, los rostros de los hermanos fue un rostro duro, un rostro endurecido, un rostro donde las fases del rostro expresaban más dolor, más tristeza, más lucha, más enojo que alegría. ¿Vio? Y eso es por la enseñanza que se nos había dado en aquel tiempo, ¿no? Porque nosotros en aquel tiempo no éramos salvos, teníamos que alcanzar la salvación. ¿Y cómo la alcanzábamos? Por medio de las obras, por medio de lo que nosotros hacíamos, por medio de la conducta, por medio de una vida moral, por medio de la vestimenta, por medio de la camisa y la corbata, ¿vio? Por medio de dar el diezmo, por medio de ofrendar en la iglesia, por todo eso alcanzamos la salvación. Si permanecíamos fieles hasta el fin, entonces éramos salvos. Y en la cruz, nuestro Señor Jesucristo obró la salvación para todo aquel que cree, ¿no? Porque dice ahí en Romanos, si usted me quiere volver a acompañar, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿no? Porque es poder de Dios porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Usted tiene que creer nomás, usted creyó, usted es salvo. Goce la salvación, goce la vida eterna. No, estoy mirando el reloj, hermano, por eso me inclino un poquito. Goce la salvación, goce la vida eterna que Dios le dio por medio de Jesucristo. Entonces, ¿dónde gozamos la salvación nosotros? ¿Dónde gozamos la vida eterna? En la gracia, en el Evangelio de la gracia. El Evangelio se llama el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, así se llama. Así la Biblia lo denomina, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros aceptamos el Evangelio, aceptamos la gracia. La gracia, porque la gracia es para nosotros una realidad. Entonces, ¿cuándo soy salvo realmente? ¿No? Cuando yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. Soy salvo en mi espíritu. Mi espíritu es salvado por medio de que he recibido el Evangelio, por medio de que he recibido la gracia. La gracia es la vida de Dios en nosotros. Cuando digo la vida de Dios, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están en nosotros. Eso Efesios le llama, fíjese cómo le llama la vida de Dios en nosotros, en el capítulo 1 de Efesios, ¿no? Voy a leer el 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder, ¿no? Para con nosotros? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Y el poder que se manifestó en Cristo ahora es la supereminente grandeza de su poder que nosotros tenemos, que nos salvó. Porque Dios nos salvó por medio de la supereminente grandeza de su poder. ¿No? Nos salvó. Ahora, fíjese, yo leí el 19, vamos a leer el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria y de la herencia en los santos.
¿Y cuál es la supereminente, el 19, grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, de la fuerza de Dios, según la operación del poder? Dios operó con su poder, con su fuerza, la cual operó en Cristo, ¿no? Ese poder, esa fuerza operó en Cristo, ¿no? Resucitándolo de los muertos. ¿Qué usó Dios para resucitar a Cristo de entre los muertos? Su misma vida, el Padre. El Padre usó su misma vida para resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Fíjese. Entonces, es como que Jesucristo recibió nuevamente la vida que tenía al principio, porque Él se había despojado, ¿vio? Se había despojado para poder meterse en un cuerpo humano. De su poder se había despojado. De su supereminente grandeza, de su poder se había despojado. Pero ahora lo recibió del Padre. Lo recibió del Padre. Fíjese usted, hermano. Esa supereminente grandeza de su poder está en nosotros. Es decir, que la vida, el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ahora está en nosotros. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Algunos lo han alcanzado hasta el alma de muchos hermanos que creen en el Evangelio de la gracia de Dios. Ellos tienen esa supereminente grandeza de su poder en su alma, ¿no? Entonces, ¿qué manifiestan ellos? Ellos manifiestan el amor de Dios sin ningún problema. Todos los atributos de la nueva creación son manifestados por aquellos que han alcanzado la supereminente grandeza de su poder en su alma. Todo lo que hay en su alma regenerada, santificada, ellos lo pueden manifestar sin ningún problema, a través del cuerpo físico. Ahora, ¿por qué no vemos cientos y cientos de hermanos manifestar esa supereminente grandeza de su poder? Porque no conocen ellos su salvación. No conocen la salvación, no saben cómo es el proceso de la salvación. No entienden que la salvación nosotros la recibimos, ¿no? Porque Jesucristo fue salvado de la muerte. Por medio de la supereminente grandeza de su poder fue salvado, resucitándolo, dice, ¿no? La cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y lo sentó. Fíjese esa supereminente grandeza de su poder que estaba en el Padre, y lo sentó, ¿no? Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre todo principado, dice. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Y qué pasó con nosotros? Y tenemos que ir ahí a capítulo 2, versículo 6 de Efesios, donde, ¿qué dice ahí? Que Él nos sentó juntamente con Él, en los lugares celestiales, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo nombre. Bueno, entonces nosotros, ¿cómo fuimos trasladados a los lugares celestiales? Por medio de la vida que hemos recibido. Cuando nosotros no entendemos la salvación, nosotros seguimos viviendo con la vida natural, con la vida de la carne. No, vivimos con la vida de la carne, pero no vivimos con la vida resucitada. La vida resucitada es la vida espiritual que nosotros tenemos, porque es la vida del Padre, es la vida del Hijo y es la vida del Espíritu Santo. Esa vida solamente la recibimos en nuestro espíritu nada más, pero ahora del Espíritu quiere trasladarse a nuestra alma, santificándola, purificándola, transmitiéndoles a nuestra alma todo lo que Dios es, ¿no? Todo lo que es el sentir y la intención de Dios para con nosotros. Ahora, la supereminente grandeza de su poder resucitó nuestro espíritu muerto. Nuestro espíritu estaba muerto por el pecado de Adán, pero ahora nuestro espíritu fue resucitado. Por eso nosotros tenemos una vida resucitada en nuestro espíritu, ¿no? Y esa vida resucitada
se tiene que trasladar a nuestra alma. Entonces, cuando nuestra alma es santificada, entonces nuestra alma tiene una vida resucitada. ¿No? La vida resucitada ¿de quién? De Cristo. Y después todo nuestro ser va a ser resucitado. Eso en el futuro. ¿No? Y ahí se va a completar la salvación. Ahí se va a completar. Cuando todo nuestro ser sea resucitado, se completa la salvación. Por eso, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No es solamente ese poder, vio que el Evangelio nos salva solamente del pecado, nos salva a nosotros la salvación inicial. La salvación tiene una proyección en el tiempo y en el espacio que es algo grandísimo, hermano. Nosotros ni siquiera tenemos idea de eso. La salvación alcanza a que nosotros podamos entrar no solamente en el patio, no solamente en el lugar santo, sino que nos permite entrar en el lugar santísimo, ¿no? En el mismo estrado, en el mismo lugar donde Dios está, donde está nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, la salvación que Cristo operó por medio de su gracia, porque por medio de Jesucristo vino la gracia. Así que por medio de Moisés vino la ley, por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad, la realidad. Entender la salvación, ¿no? Es levantarnos firmes, erguidos, ¿no? Erguidos, ¿no? Frente al pecado, frente al diablo, frente al mundo, frente a los deseos de la carne, frente a las concupiscencias, ¿no? Erguidos, dispuestos para presentar resistencia, ¿no? A ellos, porque en nosotros hay un poder que los venció a ellos, ¿no? Porque Jesucristo venció, ¿no? Venció la muerte, Él venció al diablo, Él venció la carne, Él venció el pecado, Él venció al mundo, Él venció, y nosotros ahora no es que vamos a vencer, nosotros estamos sobre lo que Él venció. Nosotros no hacemos nada más que vencer por medio de declarar, ¿no?, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al nombre del Señor. Por eso, volviendo nuevamente a nuestro versículo en Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, donde dice el apóstol Pablo, porque esta es una carta que el apóstol Pablo escribió para la iglesia, para los creyentes, ¿vio? Entonces él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. No es mi poder lo que me salva. No es mi capacidad lo que me salva. No es el yo lo que me salva. La salvación viene de Dios. Si yo no acepto la salvación que Dios me ofrece, no puedo ser salvo. Pero Dios te da la salvación. Te ofrece la salvación. Solamente usted tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y usted que es creyente, usted tiene que vivir por fe, porque dice en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Yo? La justicia de Dios se puede ver. ¿En dónde? En nosotros. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Nuestra salvación. Jesucristo es nuestra vida eterna. Entonces, la justicia de Dios se revela, ¿no? Gloria, se puede ver, usted la tiene que ver en usted. Yo veo la justicia de Dios en mí, ¿no? En mi espíritu y en mi alma regenerada. La justicia de Dios se revela, ¿no? Por fe, por fe. Nosotros todo lo sostenemos por la fe. Todo lo hacemos por la fe. Si nosotros no hacemos algo por la fe, entonces lo estamos haciendo mal, porque lo estamos haciendo por obras. Nosotros vamos a la iglesia por fe. Nosotros vivimos una vida espiritual por fe. Nosotros estamos sujetos a los unos a los otros por fe. No, todo es por fe. Sin fe nosotros no podemos vivir la vida nueva, porque esta vida se vive por fe. Y la fe da por cierto, ¿no?, las cosas que no se ven. Dan por cierto. Yo veo en mí a la justicia de Dios, a Jesucristo, ¿no? Eso por fe. Y entonces, si yo veo a Jesucristo, yo veo que Jesucristo es mi justicia, entonces
le tengo que permitir a Él manifestar esa justicia a través de mi vida, de mi cuerpo humano. ¿Y cómo lo hace el Señor? Cuando yo voy a Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente muerto, crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Por fe yo soy justo. Por fe yo soy justo. Es decir, sin culpa. Eso es lo que significa justo, sin culpa. Ya Dios no me puede condenar. Dios no me puede someter bajo un juicio nuevamente, porque Dios me ve sin culpa, sin pecado. Dios a mí, porque me ve en Cristo. Me ve en Cristo. Él no me ve en la carne, Él me ve en Cristo. ¿Y eso qué tengo que hacer? Tengo que disfrutarlo. La salvación es un gozo. La salvación es una alegría, algo que nos motiva, que nos alegra. Ser salvo, alabado sea el Señor. Ser salvo, volver a la comunión con Dios. Antes nuestra comunión era con el diablo, ¿no? Y fíjese el diablo cómo nos trató a nosotros cuando nosotros no éramos salvos. ¿Qué vida nos estaba ofreciendo Satanás? Que más que vida era muerte, ¿no? Una vida de amargura, de degeneramiento, una vida de tantas cosas terribles, hermano. En nuestro interior y en nuestro exterior éramos un desastre, pero Jesucristo nos salvó. Él nos salvó con su sacrificio. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Jesucristo nos dio vida, vida eterna, ¿no? Una vida que no solamente es eterna, sino una vida que transmite paz y gozo a nuestra alma, a nuestro corazón. Una vida donde nuestra conciencia a nosotros ya no nos puede acusar de pecado ni de juicio, sino una vida que nos da serenidad, nos da paz, ¿no? Nosotros no tenemos de qué arrepentirnos, ¿no? Porque todo eso lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Ahora soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy un cristiano, seguidor de mi Señor Jesús. Aleluya, de mi Señor Jesucristo resucitado. Por eso, hermano, todo eso por fe, ¿no? Ahora, el diablo siempre quiere que nosotros pongamos la vista en nosotros. Y cuando nos miramos a nosotros, decimos, no puede ser. No puede ser que yo sea salvo. No puede ser que yo sea hijo de Dios. No puede ser que yo sea una persona justa, ¿no? Pero porque nos miramos nosotros. Pero ahora miremos al Señor y lo que Él hizo. Nosotros somos lo que Él hizo. Él hizo hijos sin pecado, ¿no? El nuevo nacimiento no tiene relación con el pecado, sino que tiene relación con la santidad. Y nosotros somos santos por el nacimiento que hemos tenido. Amado, hoy es un día de gozo. Es un día de gozo, es un día de disfrutar al Señor. Es un día de que usted tiene que disfrutar su salvación. Gócese, alégrese por solo hecho de ser salvo. Levante su mano al cielo y diga, Señor, gracias. Gracias por haberme salvado. Gracias por haber producido en mí la fe que se necesitaba para recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por la simiente que es la palabra de Dios, que por medio de esa simiente, ¿no?, vino la vida a mí, a mi espíritu, a mi alma. Gracias te doy, Padre. Gracias porque lo que yo nunca hubiera podido lograr, lo logré por medio del sacrificio que Cristo hizo. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por mi esposa, por mis hijos, por haber recompuesto mi hogar. Porque ahora en mi hogar está la vida de Dios, ¿no? Y ahora mi hijo tiene la vida de Dios, mi esposa tiene la vida de Dios, mis nietos tienen la vida de Dios, todo está la vida de Dios en mi hogar y eso produce paz y produce gozo y produce, en medio de la tormenta estamos confiados en medio de la tormenta porque tú tienes cuidado de nosotros.
Ningún cabello de nuestra cabeza cae en tierra si Dios no tiene cuidado de eso. Y nosotros lo creemos y lo disfrutamos. Tenemos que empezar a disfrutar este Evangelio de la gracia, a enamorarnos de nuestro amado por lo que Él hizo por nosotros, a ver a Dios como un Dios de amor y no un Dios de condenación. No es un Dios de juicio para nosotros, es un Dios amoroso, es un Dios tierno y compasivo, misericordioso. No, ese es nuestro Padre. Nuestro Padre no anda con un rebenque o no anda con un palo en la mano para castigarnos. Él está lleno de amor para con nosotros, porque somos sus hijos, porque hemos nacido en Cristo. No somos hermanos de Cristo por medio de la sangre que Él derramó. Por eso, hermano, disfrute su salvación. Disfrute la vida eterna que Dios le ha dado por medio de Jesucristo. Diga gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él nos salvó y nos dio la vida eterna. Y nunca se olvide del casco. No se olvide del casco, del conocimiento de la salvación. Empápese, llénese de ese conocimiento de la salvación para que el diablo no pueda poner una duda en su cabeza en cuanto al poder de Dios. ¿No? El Evangelio es poder de Dios. ¿De dónde vino ese poder? De Dios mismo. ¿Cómo hizo? Lo resucitó a Jesucristo, su Hijo, de la muerte y del infierno, lo rescató. Gracias le doy al Señor. Hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Sigan orando por nosotros. Mando un abrazo y un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos escucharon. Ahora viene nuestro hermano Nicolás Blanco con su programa. Le invito a que lo escuchen, ¿no? Es la hermana Andrea y tal vez la hermana Estela también van a estar ahí predicando. Hermanos, oremos los unos por los otros y esperemos la venida del Señor. Señor, te damos las gracias por esta hora, Señor, de radio. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada hermano que nos escucha. Ayúdales y bendíceles en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Un abrazo.